Muy buenas tardes. Hoy vamos a presentar la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva a través de una línea de tiempo que va desde la década de 1960 hasta el año 2024. Esta actividad es presentada por Leidis Hernández, Griselda González, Naidú Ballesta y quien les habla, Adriana Arcila. Para iniciar, es importante entender que más que un recorrido histórico, lo que buscamos es analizar cómo ha cambiado la forma en que la sociedad, los gobiernos y las instituciones educativas han entendido la diferencia, la discapacidad y el derecho a la educación. Esto nos permite ver que la educación no ha sido estática, sino que ha pasado por transformaciones profundas, pasando de modelos excluyentes a un modelo actual basado en la inclusión y los derechos. Con esto en mente, iniciamos entonces con la década de 1960 a 1970. En este periodo predominaba un modelo claramente segregador, la educación diferenciada entre estudiantes normales y anormales, desde un enfoque principalmente médico. Es decir, la discapacidad se entendía como un problema del estudiante y no del sistema educativo. Por esta razón, la respuesta era la separación. Los estudiantes eran ubicados en escuelas especiales, fuera del sistema regular. A nivel internacional, la UNESCO desde 1960 empieza a plantear la necesidad de reducir la discriminación educativa, aunque sin cambios estructurales profundos. En el contexto nacional, en Colombia, se crea el ICBF en 1968, enfocado en la protección de la niñez vulnerable, más desde un enfoque asistencial. En esta misma época, la ONU, en 1967, reconoce los derechos de las personas con discapacidad como un primer avance hacia la inclusión. Como hecho histórico, se destaca la llegada del hombre a la Luna en 1969, en contraste con sistemas educativos aún tradicionales. En esta época, la educación no incluía, sino que clasificaba y separaba. En 1970 y 1980 se mantiene la educación especial, pero empieza a organizarse de forma más estructurada dentro del sistema educativo, aunque se sigue hablando de eficiencia, ya no solo desde lo médico, sino también desde lo pedagógico. Sin embargo, el estudiante continúa siendo quien debe adaptarse al sistema, por lo que la segregación se mantiene a través de programas diferenciados. A nivel internacional, surgen aportes importantes como el informe de Ford en 1972, que plantea la educación como un derecho, y el informe de Warnock en 1978, que introduce el concepto de necesidades educativas especiales. En Colombia, la Ley 7 de 1975 y el Decreto 2186 de 1979 formalizan la educación especial dentro del sistema educativo. Como ancla de inclusión, en 1975 entra la ONU a reafirmar los derechos de las personas con discapacidad y como ancla histórica, en esta época coincide con importantes avances tecnológicos que empiezan a transformar la sociedad. Década de 1980 a 1990. En esta década, la educación avanzó hacia la normalización y los derechos. El modelo dominante fue la integración escolar. Se esperaba que el estudiante con discapacidad se adaptara al sistema existente, más que la escuela transformarse para la diversidad. A nivel internacional, la ONU impuso en 1981 el Año Internacional de los Impedidos y en 1982 el Programa Mundial sobre la Discapacidad, promoviendo igualdad de oportunidades y participación plena. En Colombia, el Decreto 2737 de 1989, conocido como Código del Menor, fortaleció la protección integral de la infancia, incluyendo a quienes tenían necesidades educativas especiales. Como contexto histórico, la caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó la apertura hacia la sociedad más democrática e inclusiva. En síntesis, esta década marcó un proceso decisivo de la integración escolar hacia el reconocimiento de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad en la educación y la sociedad. Pasamos a la época de 1990 al 2000.
En esta época la educación dio un giro hacia la inclusión. El lema fue Educación para todos, con la idea de que las escuelas debían transformarse para responder a la diversidad y no al revés. En el plano internacional, la Declaración de Salamanca en 1994 se convirtió en referente mundial, al reconocer la diversidad como un valor y promover la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales en escuelas regulares. En Colombia, la Constitución de 1991 declaró la educación como derecho fundamental. Luego leyes como la 115 de 1994, el Decreto 2082 de 1996, la Ley 361 de 1997, consolidaron un marco jurídico que garantizaba igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Como contexto histórico, el genocidio de Ruanda en 1994 recordó la urgencia de construir una sociedad más justa e inclusiva. En síntesis, esta década marcó un cambio de paradigma. La inclusión dejó de ser un ideal y comenzó a materializarse en políticas y legislaciones que buscaban una educación de calidad para todos. Década 2000-2010, enfoque de derechos humanos. La década de 2000 a 2010 significó un avance decisivo hacia el enfoque de derechos humanos en la educación inclusiva. El concepto central fue la inclusión como un derecho universal, acompañado de la necesidad de eliminar las barreras que impedían la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad y en la escuela. En el contexto internacional, el hito más relevante fue la aprobación en 2006 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que estableció principios vinculantes para los estados que en materia de igualdad, accesibilidad y educación inclusiva. Este instrumento jurídico consolidó la idea de que la discapacidad no debía ser motivo de exclusión, sino un aspecto de la diversidad humana. En el contexto nacional colombiano, la Ley 1145 de 2007 organizó el Sistema Nacional de Discapacidad, articulando políticas públicas para generar derechos. Posteriormente, el Decreto 366 de 2009 rigió los apoyos pedagógicos y técnicos para estudiantes con discapacidad, fortaleciendo la integración en el sistema educativo regular. El ancla de inclusión de esta década fue el Foro Mundial de Educación de Dakar en el año 2000, que reafirmó el compromiso global con la educación para todos, incluyendo a las poblaciones tradicionalmente excluidas. Como ancla histórica, destaca el atentado a las Torres Gemelas en 2001, un hecho que transformó la geopolítica mundial y puso en evidencia la necesidad de sociedades más seguras, solidarias e inclusivas. En síntesis, la década de 2000 a 2010 consolida la inclusión como un derecho humano fundamental, impulsando legislaciones y políticas que buscaban eliminar barreras y garantizar que la educación fuera realmente para todos. Década 2010-2020, implementación, herramientas prácticas, TUA y PIAR. La década de 2010 a 2020 estuvo marcada por la implementación de herramientas prácticas que consolidaron el enfoque inclusivo en la educación. El concepto central giró en torno a la equidad, entendida como la necesidad de garantizar oportunidades reales para todos los estudiantes, y al diseño universal para el aprendizaje, DUA, que propone flexibilizar la enseñanza para responder a la diversidad.
En el contexto internacional, el hito más relevante fue la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, particularmente el ODS 4, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Este compromiso global reafirmó que la inclusión es un derecho y una condición indispensable para el desarrollo sostenible. En el contexto nacional colombiano, la Ley 1618 de 2013 estableció disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Posteriormente, el decreto 1421 de 2017 reguló la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, introduciendo herramientas como los planes individuales de ajustes razonables, PIAR. El ancla de inclusión de esta década fue la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que consolidó la educación inclusiva como prioridad mundial. Y como ancla histórica destacada, el Acuerdo de Paz en Colombia del 2016, un acontecimiento que simbolizó la búsqueda de equidad y reconciliación en la sociedad, en sintonía con los principales de inclusión educativa. En síntesis, la década de 2010 al 2020 representó la transición de los marcos normativos hacia la implementación de herramientas prácticas que hicieron de la inclusión un proceso tangible en las aulas, orientadas por la equidad y el reconocimiento de la diversidad. En la década de 2010 a 2020, esta década es fundamental porque marca el paso de la teoría legal a la acción pedagógica. En ella se implementaron herramientas prácticas como el DUA y el PIAR, la equidad, el diseño universal para el aprendizaje. En el contexto internacional, notamos que la ODS garantizó una educación inclusiva, lo cual presionó a Colombia a dejar de ver la inclusión como una opción solo para colegios privados y más bien convertirla en una política de Estado obligatoria, implementando a su vez el DUA para todos y el PIAR. En el contexto nacional, en la Ley 1618 del 2013, se garantizaron los derechos de las personas con discapacidad. Vemos que el mayor logro que esta obtuvo fue eliminar la discriminación legal y obligar al Estado a asegurar que las personas con discapacidad pudieran acceder al sistema educativo. En el decreto 1421 del 2017, pues se usó como una herramienta técnica, de hecho, la más importante, porque establece la ruta de atención educativa inclusiva y crea el PIAR. En la década de 2020 y la actualidad, se ve entonces la brecha digital muy marcada. En este caso, en esta década, se entró al COVID-19, a la pandemia. Entonces, la educación inclusiva pasó de ser presencial a ser virtual. La salud mental y la accesibilidad digital jugaron papeles fundamentales debido a que la salud mental, si no estás bien emocionalmente, pues no hay aprendizaje. Entonces se priorizó esa atención socioemocional como una parte de la inclusión. En cuanto a la accesibilidad digital, pues se diseñaron contenidos educativos para niños con discapacidad visual y auditiva, para no ser excluidos, en este caso, de las clases. Dentro del contexto internacional, vemos la estrategia que planteó la ONU de implementar los sistemas educativos resilientes. Y en el contexto nacional, pues se consolidaron a través del decreto 1421, que no es una novedad, sino más bien una obligación, la gestión de la inclusión al día. En la Ley 2216 se promovió la educación inclusiva a un desarrollo integral, en este caso la dislexia y el TDAH en estudiantes que de pronto estaban en zonas grises pasarán a ser un poco más visibles. En conclusión, notamos que Colombia ha logrado un avance significativo en cuanto a construir un blindaje jurídico y sólido desde la Constitución del 91 hasta el decreto 1421 del 2017. Esto nos permite a nosotros transitar
o pasar de la segregación a la equidad. Mostramos en este recorrido pues la diversidad que se han tenido en las normas y gracias a eso este reto de la digitalización que ha pasado post pandemia, comprendemos que la inclusión no es un favor, sino más bien un derecho que nos exige a nosotros como docentes utilizar estas herramientas como el DUA para garantizar que ningún estudiante se quede fuera del sistema educativo.